Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra del Señor que Él no detiene su venida, ¿cierto? Como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él lo que espera es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Pues Dios sí quiere, ha prometido que vendrá pronto, ¿cierto? Pero una de las señales del fin es que el Evangelio de Dios sea predicado a todas las naciones, sea extendido, sea llevado a todo lugar. Y entonces vendrá el fin. 16 es uno de los versículos más citados de la Biblia. Puede ser llamado como el versículo más famoso de la Biblia, el que ha sido traducido a más idiomas en este versículo. Y también ha sido llamado el Evangelio en pocas palabras, ¿sí? De pronto tú dices, bueno, es que yo no he hecho instituto bíblico, de pronto no tengo estudios teológicos. Mira, tú con estos versículos podrías predicar del Evangelio de salvación, de la gracia de Dios. Es el Evangelio en pocas palabras. El versículo ocurre en la narrativa del Nuevo Testamento, en el tercer capítulo de Juan, ¿cierto? Tiene lugar en Jerusalén y Nicodemo, miembro del Sanedrín, ¿cierto? Quiere hablar con Jesús, a quien llama Rabí, maestro, ¿cierto? Pero realmente los milagros de Jesús habían impactado a Nicodemo y habían convencido a Nicodemo de que Jesús era el ungido, el enviado de Dios, ¿cierto? Y en respuesta Dios le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Porque el que es de la carne, carne es, y el que es del Espíritu, Espíritu es. Y realmente Jesús le habla a Nicodemo, explica, ¿cierto? Con sus palabras, lo que es realmente acerca del nuevo nacimiento, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento en nuestras vidas y en la vida de cada cristiano, cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántos han nacido aquí? ¿Cierto? Amén. Porque el cristiano, ¿cierto? Pues nace físicamente, nace espiritualmente y va a morir, pero va a morir físicamente, más no espiritualmente, mientras que el que no conoce al Señor nace físicamente, ¿cierto? Va a morir, pero va a morir espiritualmente. Nosotros tenemos esa diferencia porque tenemos ese regalo maravilloso de la salvación. Juan 3:16 se construye sobre la lección de Jesús a Nicodemo, de que creer en Jesús como Salvador es necesario para la vida eterna. Sobre él, por esa enseñanza, es que Jesús hace esta lección con Nicodemo. Muchos eruditos interpretan el de tal manera, ¿sí? El de tal manera, que es una palabra que en griego se escribe autos con H, es la palabra en griego, y es un adverbio, ¿cierto? De tal manera, es un adverbio que expresa la idea de un amor sin límites, completamente adecuado. La construcción griega enfatiza la intensidad del amor. De tal manera es un amor, es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es ese amor que habla en Primera de Corintios que todo lo da, lo entrega, que no espera nada a cambio. Ese es el amor de Dios, un amor que realmente no lo podemos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Tengo un paralelo que quería compartir con ustedes de Juan 3:16. Juan 3:16 habla de Cristo como el regalo más grande, ¿cierto? Pues realmente Cristo es el regalo más grande y por eso le digo que en estos versículos podríamos compartir fácilmente el Evangelio de Salvación. Dice que Dios, ¿cierto? ¿Y Dios quién es? Es el amante más grande. Es ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera amó, pues es la medida más grande, ya decíamos, es ese amor infinito de Dios que no tiene límites, que es eterno. Él dice en su palabra, con amor eterno te he amado y he extendido sobre ti mi misericordia. Dios de tal manera amó al mundo, es la compañía más grande. En un mundo que pues está bajo el príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Que un mundo perdido, un mundo orientado, donde vemos cada día
maldad, donde vemos esa necesidad de Dios, ¿cierto? Porque el hombre al separarse de Dios tiene un vacío muy grande en el corazón, tan grande del tamaño de Dios. Ese vacío es del tamaño de Dios que solo puede ser llenado por Dios, no lo puede llenar otras cosas. Esa compañía es la que necesita verdaderamente el mundo. ¿Qué ha dado? Pues es el acto más grande de entrega, ¿cierto? Dios, ese Dios dador, ¿cierto? Dice en su palabra que es mejor dar que recibir. A su Hijo unigénito, pues ese es el regalo más grande que podemos tener. Ahora que pasó la época de Navidad, todos estamos felices porque nos dan regalos. Y realmente es muy bueno recibir regalos, ¿cierto? Y uno se siente amado, se siente agradado con esto. Pero el regalo más maravilloso que podemos recibir, pues es ese regalo que nos da el Padre de su Hijo unigénito como propiciación de nuestros pecados. Para todo aquel, sigue diciendo el versículo, pues es la oportunidad más grande. Está dado para toda, está disponible para la humanidad, ¿cierto? Es la oportunidad del hombre de acercarse a un Dios que lo ama, que lo quiere redimir y rescatar de la muerte y del pecado. Que en él, pues es la atracción más grande, ¿cierto? Es poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que en él creer, la simplicidad más grande. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe, ¿cierto? Pues debemos creer. Es algo realmente sencillo, creer que Él es el que vino a morir por nuestros pecados. No se pierda, pues es la promesa más grande, es la promesa de salvación. Mas tenga es la certeza más grande, es la certeza más grande. El Señor en su palabra dice que los que a mí me dio, los que el Padre me dio, nadie los arrebatará de mi mano. Es la certeza más grande de salvación. Y vida eterna porque es la posesión más grande que podemos tener, ¿cierto? Podemos tener sabiduría, podemos tener cosas y bienes materiales, pero la vida eterna es lo mejor que podemos alcanzar. Es el plan perfecto de Dios para el ser humano y por eso entonces Él vino a traer vida y vida en abundancia. El mensaje de Juan 3:16 es muy sencillo, pero al mismo tiempo es tan profundo que los más teólogos continuarán explorando sus enseñanzas, encontrando enseñanzas hasta que Jesús vuelva nuevamente. En cumplimiento de sus propósitos, Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto, ¿cierto? Y se regocijó con él en un contexto piadoso. Pero el hombre, ¿cierto? Se desvió, frustró ese compañerismo cuando se rebeló contra su creador. Y Dios lo pudo haber destruido, lo pudo haber destruido, pero conforme a su propósito divino, inició un plan para salvar a todos los que aceptaran su redención. Muchos de nosotros, sin embargo, o sin duda, perdón, hemos experimentado individualmente la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Todos lo hemos experimentado y lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero la gran pregunta que surge es, ¿hemos empezado a entender el amor del Padre hacia toda la humanidad? ¿Hemos entendido que el Padre verdaderamente ama a todo el mundo? A veces creemos que la salvación es como solo para mí, ¿cierto? Somos como, y ya, listo, ya la obtuve o ya la logré, pues es un regalo de Dios. Pero entonces nos olvidamos de que Cristo no solamente murió por mí, sino por toda la humanidad, ¿cierto? Y Él quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y vamos a mirar en esta mañana tres aspectos relacionados, ¿cierto? Pues con la visión de la iglesia para este año. El primero es la misión en la Biblia, acerca de lo que tiene que ver con la evangelización. La misión en la Biblia. Y vamos a mirar un primer aspecto allí. ¿Cuál es la base de la misión? La base de la misión. Pues la humanidad había dado la espalda y el banderazo de rebeldía hacia su creador en el huerto del Edén. Pues Dios en su infinita misericordia propuso, ¿cierto? Dio y dispuso una provisión de salvación, entregando a su propio Hijo en la cruz. Romanos 3:23
y 3:24, la primera parte habla acerca del pecado, ¿cierto? Y la paga, el resultado del pecado. Romanos 3:23. Señor, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Algunos, todos, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios más adelante que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y en el versículo siguiente, pues habla de que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera parte habla del resultado del pecado, la muerte, pero en la segunda parte habla de esa obra redentora de Jesús en la cruz, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué debemos predicar? ¿Cuál es el verdadero evangelio que debemos predicar? Ahora que hay tantas tendencias y tanta, pues no sé, falsos maestros, falsos evangelios. Pero realmente el evangelio o el verdadero evangelio que debemos predicar es el de la gracia, el de Efesios 2:8, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es el evangelio de la gracia, es un regalo de Dios, no requiere de nosotros ningún sacrificio adicional, ¿cierto? Pero el hombre sí tiende a hacer sacrificios. Pero realmente la obra de Jesús en la cruz es una obra perfecta y completa, ¿cierto? Cuando el hombre estaba al lado de Jesús, uno de aquellos que estaban ahí condenados, pues le dijo, sí, llévame a tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Este hombre simplemente se arrepintió y creyó que Jesús era el Salvador, no tuvo que hacer sacrificios ni bajarse de esa cruz a ir a hacer instituto bíblico. Él realmente por fe creyó en Jesús como Señor y Salvador. No requiere unos refuerzos humanos adicionales. Siempre tenemos en mente la religión tradicional, que hay unos pasos, ¿cierto? Una serie de pasos para alcanzar la salvación. Aparte de Jesús, entonces son como 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, te ponen en la cruz, el matrimonio, la cena, la unción por los muertos. Y hay una serie de pasos, ¿cierto?, que tú tienes que ir cumpliendo para ir alcanzando esa salvación. Después te mueres y tienes que ir al purgatorio, entonces ya te cocinan a fuego lento. Y todavía como que no se llega. Pues realmente cuando quieras compartir con alguien acerca de Jesús, pregúntale si estás seguro de su salvación. Y por ahí puedes empezar, porque realmente el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de gracia, de salvación, de regalo de Dios. La diferencia entre el cristianismo y las religiones es que las religiones, ¿sí?, es el hombre, el esfuerzo del hombre por buscar a Dios, mientras que el cristianismo es Dios buscando al hombre. Dios envió a su Hijo para salvarnos, ¿sí? Lógicamente no podemos caer tampoco en la gracia, ¿cierto? Como hay una iglesia que se llama Cayendo en Gracia, ¿sí? Pues realmente es cayendo en desgracia porque predican de que ya somos salvos, de que ya podemos entonces drogarnos, tomar y bebamos que mañana moriremos porque ya somos salvos, Dios ya hizo la obra de la cruz y listo. Pues realmente el apóstol Pablo aclara eso y en Romanos 6 del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos? Romanos 6 del 1 al 3 dice el apóstol Pablo. Porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos muertos al pecado, ¿cierto? Entonces, pues realmente tenemos que tener cuidado porque el verdadero evangelio es ese evangelio de salvación, de regalo de Dios, de gracia, de Dios acercándose al hombre, ¿sí? Realmente en el cristianismo, pues hablamos de un Dios santo, ¿cierto? Santo, santo, santo. Y Dios en su y nosotros en la santidad de Dios no podemos acercarnos a Él, pero Él
es quien se acerca a nosotros. En su santidad nosotros no nos podemos acercar a Él, pero en su amor Él se acerca a nosotros. Entonces, el cristianismo, encontré esto, es una fuerza interior, ¿sí?, que recrea el corazón de tal manera que hacer el bien no es una obligación, sino una expresión espontánea de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Es algo, ¿sí? Debemos andar en buenas obras porque Dios nos salvó, no porque vamos a alcanzar la salvación a través de ella, porque Dios preparó esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Otro punto allí acerca de la misión en la Biblia es que la Biblia contiene la historia, el plan de salvación o el plan de salvación del hombre, de las familias y de la humanidad. En las Escrituras encontramos que la razón por la cual Dios se ha revelado en su palabra, encontramos la razón por la palabra y el motivo por el cual nos ha traído su plan de redención, que es la necesidad de la humanidad perdida. La redención de toda la humanidad es el centro del plan de Dios. La evangelización del mundo no es solamente una actividad buena, sino que es asociarse con Dios para traer al mundo perdido a su reino y a su autoridad. Y para que se cumpla de esta manera, Apocalipsis 11:15, que dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Amén. Entonces, ese primer punto es la misión en la Biblia, algunos aspectos de eso. El segundo punto es el mandato para la evangelización del mundo. Pues la Biblia nos trae un mandato, ¿cierto? Allí hay para llevar a cabo la evangelización y es una necesidad de todo cristiano. Vamos a mirar Romanos 10, capítulo 10, versículos del 9 al 17. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 17. Dice la palabra de Dios, mejor que hable la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Realmente aquí se resume como varias cosas, ¿cierto? Primero que todo, que confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, recibimos esa salvación y recibiéndolo en nuestro corazón. También dice que no hay diferencia entre judío ni griego, o sea, Dios no hace acepción de personas, Él quiere alcanzar a todos. Y nosotros por eso debemos predicarle a todo el mundo, no a los que más, a todas las personas sin excepción. Dice también que es necesario que haya personas dispuestas y que como cristianos debemos estar dispuestos a llevar esa palabra, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo oirán, cierto? ¿Sí? ¿Cómo creerán si no han escuchado el Evangelio de salvación? Y dice también que muchos no van a creer esta palabra, eso sí, pues también es bíblico, pero por eso no quiere decir que nosotros nos limitemos para compartir el mensaje de salvación. La Biblia afirma que existe un solo Dios viviente y creador del universo, el Señor de las naciones y Dios de todos los seres vivientes. Y en el Antiguo Testamento se proclamaron los profetas que Dios iba a ser de Cristo el heredero y luz de las naciones. Isaías 49:6. Miremos Isaías 42:6. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
Y el 49:6 dice, Dios le dice a Israel, te di por luz a las naciones, y Jesús es esa luz. Recordemos que Jesús nos rescató de nuestra oscuridad y nos llevó a su luz admirable. Después de la resurrección de Jesús, Él declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es Mateo 28:18, ¿cierto? Y fue con esa potestad que Él mandó a sus seguidores a que discípulos a todas las naciones. La palabra de Dios confirma que un día Jesús regresará en gloria para juzgar y reinar, mientras tanto la iglesia es predicar el evangelio a toda persona. Miremos Mateo, 2 versículos allí acerca de esto del mandato de evangelización. Uno muy conocido, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Hechos 1:8, pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues realmente ese mandato de evangelización va acompañado de su palabra y del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Pues realmente de pronto estoy predicando acerca de eso, pero pues sí, yo le pido perdón a Dios porque siempre tenemos la oportunidad de compartirle a alguien, ¿cierto? En nuestro trabajo, en cualquier lugar. Y Dios quiere que hablemos de su palabra a tiempo y a destiempo, ¿cierto? Y dice que los días son malos, pero bueno, realmente no es fácil, no sé, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que quite de nosotros ese, que abra nuestros labios, ¿cierto? Que con sencillez, ¿cierto? De corazón, como lo hizo Jesús con Nicodemo, le compartamos a las personas a nuestro alrededor de ese evangelio y de ese regalo maravilloso de salvación. Amén. Y un tercer punto, vimos la misión de la base, la misión en la Biblia, ¿cierto? Acerca de la evangelización. Este segundo punto, el mandato para la evangelización del mundo. Y un tercer punto es el mensaje para la evangelización del mundo. Y vamos a ver 4 aspectos allí relacionados con esto. El significado de la palabra evangelizar. Pues evangelizar significa predicar las buenas nuevas de Cristo, de que Cristo murió por nuestros pecados, que se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras y que resucitó, ¿cierto? Y ahora vive. Es un Dios vivo, que no quedó allí, sino que venció la muerte, ¿cierto? Que venció la muerte. Y ese mismo poder de Jesús que levantó a Jesús de los muertos está con nosotros, ¿sí? Predicar para levantarnos también y levantar nuestra voz. También es anunciar, evangelizar es anunciar que el Señor ofrece ahora el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. La iglesia ha dado testimonio, aunque sea deficientemente en Jerusalén, pero falta llegar y testificarles a los que están hasta lo último de la tierra. Otro aspecto relacionado con el mensaje para evangelizar el mundo es el modelo para la evangelización del mundo. ¿Cuál va a ser el modelo, cierto? ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir? De pronto a veces pensamos en estrategias humanas, no sé. Pues hay cosas que no es que no se puedan utilizar, pero en esta enseñanza hay un modelo para la evangelización y es que nosotros tengamos el corazón de siervo que tuvo Jesús, ¿cierto? Y es Filipenses 2, 5, 8, ¿sí? Filipenses 2, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor allí, haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no puede ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Y lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Amén. Realmente ese espíritu de siervo, de dador, de entrega, ¿cierto?
que nos enseña Jesús, pues es el que debemos tener. Solo cuando la iglesia entienda de la manera como Dios envió a su Hijo, también es enviada al mundo, ¿cierto? Estará imitando el modelo de evangelización. Juan 17:8, en Juan 17:8, el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y 17:18 que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Sí? Como el Padre Celestial envió a su Hijo amado al mundo para dar su vida por todos nosotros, pues Él también quiere y nos dice en ese versículo 18 del capítulo 17, como tú me enviaste, le dice al Padre Celestial al mundo, así yo los he enviado. ¿A quiénes? A los cristianos, ¿cierto? Para que lleven también la palabra de salvación. Otro punto allí es el poder del Evangelio. ¿Sí? Creo que un versículo conocido también es Romanos 1:16 y habla acerca del poder del Evangelio de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, sin acepción de personas. Es el medio señalado por Dios para derrotar al príncipe de las tinieblas y para que la luz de Cristo brille en el corazón de las personas, de las familias, de las naciones. Es el evangelio de poder y de salvación para todos. Amén. Un último punto allí es varias razones por las cuales un cristiano o que un cristiano tiene para predicar el evangelio. ¿Tenemos razones para predicar el evangelio? Pues vamos a recordar algunas de ellas. Primeramente, por obediencia al mandato de Jesús, ¿cierto? Dijo allí que así como el Padre me envió, ustedes también yo los envío. También porque es una de las formas de responder al amor de Dios demostrado en Cristo. Dios nos dio su amor a cada uno de nosotros, entregó su vida por nosotros, dio su sangre por cada uno de nosotros y es una respuesta a ese amor extraordinario e infinito. También porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 14, 17, después de ya haber sido salvados, somos deudores frente a todos los demás de la salvación de ellos. También porque Dios nos ha bautizado en el Espíritu Santo con el fin de capacitarnos para la predicación del Evangelio, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y en el resto y hasta el fin del mundo. Y porque tenemos la responsabilidad de ser voceros de Dios para advertir a los que se pierden del peligro en que se encuentran. También porque Jesús nos dice que la cosecha está lista. En Juan 4:35 dice allí, ustedes dicen que faltan 3, 4 meses. No, alcen su cabeza, miren hacia el frente y vean que en los campos están blancos. ¿Sí? No es las canas del pastor y las mías, sino los campos están blancos. La cosecha está lista allí. Y porque es un gran privilegio y nos va a llenar de mucho gozo llevar las buenas nuevas de salvación a personas que no tienen un propósito en sus vidas y que van caminando a la perdición. Como conclusión entonces, si cada cristiano fuera un fiel expositor de la palabra de Dios, testigos de ese poder salvador actuando en la vida de las personas. Sin la palabra de Dios, la evangelización del mundo sería imposible, ya que sin ella no tenemos ningún mensaje que llevar a las naciones. Además, no tenemos autoridad para hacerla, ni la idea de cómo realizarla, y tampoco tendríamos éxito. La palabra de Dios es la que nos da el mandato, el mensaje, y el poder que necesitamos para la evangelización del mundo. Debemos entender que este mensaje ha sido entregado a la iglesia para ser comunicado a otros. Pablo lo dijo, a todos soy deudor. Y solo mediante la palabra de Dios y la oración estaremos de cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Alcemos pues nuestras voces y comuniquemos el mensaje del Evangelio del cual somos depositarios. Amén.